Amada Iglesia, muy buenos días. Espero hayan disfrutado en esta semana y en familia la bendita presencia de nuestro fiel Dios que ha estado, está y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pues así lo prometió Él a su Iglesia en su santa palabra. Continuamos con la ayuda del Espíritu Santo nuestra serie Evaluándonos a la luz de, en la cual hemos estado estudiando las 7 iglesias de Asia en Apocalipsis. Recuerden que estas 7 iglesias representan a toda la iglesia de Cristo en el mundo, en todo lugar y en todo tiempo. Y por eso nos hemos evaluado nosotros como iglesia a la luz de la calificación que nuestro Señor Jesucristo viene haciendo de cada una de estas iglesias. Hoy nos corresponde el mensaje a la iglesia de Sardis. Vamos a verla, abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que se venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar para que sea nuestro Dios prosperando esta su palabra en el corazón de cada miembro de Comunidad Viva y en el corazón de cada oyente. Padre, te damos gracias por esta tu bendita palabra que sale de tu boca, Señor Dios. Tú dices que ella no regresará a ti vacía, sino que tú, Señor, la usarás para lo que quieres hacer en cada uno de nosotros, Señor Dios. Señor, sensibiliza nuestros sentidos espirituales. Haznos humildes ante la necesidad de tu palabra en nuestras vidas. Por ello te pedimos que nos vivifiques y sustentes, Señor Dios, según tu palabra, para poder disfrutar como iglesia el camino de tu verdad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. El título de esta enseñanza es Evaluándonos a la luz de una iglesia agonizante. La iglesia de Sardis. Sardis era una ciudad que quedaba ubicada en la ribera del río Pactol, que era un río proveedor de mucho oro. Sardis fue durante mucho tiempo la capital de un país llamado Lidia, y fue una ciudad muy rica por la explotación del oro, y en esta ciudad se acuñó por primera vez la moneda. La ciudad estaba edificada en una colina muy pendiente que representaba una defensa casi que inexpugnable. Eran unos muros casi perpendiculares que eran difíciles de acceder, eran penetrantes e impenetrables. Pero a pesar de ello, en el 549 a.C., Ciro el persa la capturó, y luego Antíoco en el 218 a.C.
En ambas ocasiones esto fue posible porque los habitantes de Sardis se confiaron mucho en la resistencia de su fortaleza y descuidaron la vigilancia de la ciudad. En cuanto a su religión, en Sardis se daba culto a Artemisa, una diosa pagana asociada a la fertilidad y a la caza. Ya en el siglo IV después de Cristo, Sardis se convirtió en un importante centro de la cristiandad, formando parte de las 7 iglesias de Asia. Actualmente en el lugar en donde estaba Sardis se halla un terreno desocupado y cubierto de muchas ruinas. Lo segundo que vamos a ver, después de haber descrito la ciudad de Sardis, son los sujetos del mensaje. El destinatario sigue siendo el ángel de la iglesia, a la cual se dirige el mensaje, en este caso de Sardis. El ángel de la iglesia, ya hemos visto en el estudio de las iglesias pasadas, que es el pastor de la iglesia. Él recibe el mensaje y debe darlo a conocer a su iglesia, ¿verdad? El remitente es nuestro Señor Jesucristo, que es el que describe, el que ordena escribir la carta a las 7 iglesias. Y llama la atención que en este mensaje a Sardis, el Señor Jesucristo se autopresenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Recuerden que el número 7 es plenitud. Entonces el Señor Jesucristo se está presentando como el Espíritu Santo de Dios. Como el Espíritu Santo de Dios. Y con esto da a entender a la iglesia agonizante y hoy a nosotros dónde buscar la vida espiritual. Porque no puede haber vida espiritual si no hay presencia del Santo Espíritu de Dios. Cuando así los hombres se llamen iglesia y practiquen muchas cosas en el nombre de Dios, si asimismo no tienen el Santo Espíritu de Dios, no son iglesia, no pertenecen a la iglesia de Cristo y sus obras son muertas. Una iglesia sin vida espiritual es una iglesia muerta prácticamente. Y las 7 estrellas, como ya lo hemos visto en el estudio de otras iglesias, se refieren a los pastores de las 7 iglesias, para indicar que ellos también están bajo la cubierta del Espíritu Santo y de Cristo. Entramos ahora a ver la calificación que hace el Señor Jesucristo de esta iglesia, o más bien la descalificación, porque dice en la parte final del versículo 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En esta iglesia, a diferencia de las anteriores, el Señor no menciona ninguna obra buena. Entra inmediatamente a descalificar a esta iglesia de una manera muy severa. Y dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Miren que en los mensajes de las iglesias que hemos estudiado, también el Señor dice, yo conozco tus obras. Esta es una frase que repite a cada una de las iglesias, recordándole que Él vive, Él está en medio de la iglesia y por eso conoce todas las obras en la iglesia, tanto las buenas como las malas o las negativas, ¿verdad? Y esta es la 5ª vez que el Señor nos recuerda a nosotros que no hay nada que podamos ocultar de los ojos de Cristo, que Cristo es el juez que todo lo ve en lo secreto, aún las motivaciones e intenciones de nuestro corazón. Y podríamos preguntarnos hoy entonces, ¿qué implicación ha tenido para nosotros saber que estamos delante de los ojos de Dios en todo momento? ¿Qué ve Cristo cuando mira nuestro corazón y nuestra vida hoy? El saber que Cristo conoce nuestras motivaciones e intenciones del corazón nos da paz, nos inquieta o nos preocupa.
yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sardis era una iglesia que se había ganado una gran fama, una buena reputación no merecida. Y se mostraba como una iglesia activa, como una iglesia del Señor. Pero el Señor nos dice que está muerta. Es decir, estaba infectada de pecado. Sus obras eran carnales, apegadas a los estándares del mundo. Y esto lo inferimos por lo que nos dice el apóstol Pablo sobre la muerte espiritual. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 5 y 6, dice: porque los que son de la carne, es decir, los inconversos, piensan en las cosas de la carne, o sea, obedecen a los impulsos de la carne, viven para agradar los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pero los que son del Espíritu, es decir, los creyentes, piensan en las cosas del Espíritu, o sea, que viven para las cosas eternas, están ocupados en la oración, en el estudio de la palabra de Dios, en reflexionar sobre los principios de vida del Señor. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esta descalificación que hace el Señor Jesucristo de esta iglesia es bastante grave y bastante fuerte. Lo que vemos aquí es que a esta iglesia le faltaba el Espíritu Santo para estar viva, porque el Espíritu Santo da vida y hace cristiano con carácter firme, con carácter fuerte, con un carácter muy semejante al de Jesús. Igualmente en la carta a los Romanos capítulo 8 versículos 1 y 2 dice el Señor: por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. He leído la Nueva Traducción Viviente en este pasaje. Para entenderlo un poco, imaginémonos que cogemos una pelota y la lanzamos al aire. Por pesar más que el aire que desplaza, la pelota cae por la fuerza de la gravedad. Pero si tiramos en vez de la pelota una paloma que pesa más, la paloma vuela, no se cae, porque la ley de vida en la paloma supera la ley de la gravedad. Igualmente pasa con el Espíritu Santo, que da la vida de nuestro Señor Jesús, liberándola a través de ella de la esclavitud del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que hace entonces el Espíritu Santo? Nos da vida espiritual. La pregunta para ti y para mí hoy es: ¿creemos que está obrando el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Sentimos el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas? Pero iglesia, si no tenemos deseo de orar, si no experimentamos el deseo de leer y estudiar la palabra de Dios, si no sentimos el deseo de congregarnos, ni de asistir a las actividades que organiza la iglesia para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual, si no asistimos los domingos al altar familiar a pesar de tener todas las comodidades de nuestra casa, es evidencia que el Espíritu Santo no está obrando. Y si el Espíritu Santo no está obrando, puede obedecer a la presencia de pecados no confesados que tenga el Espíritu contristado y entristecido y en consecuencia no obra. O lo que es peor aún, puede que no tengamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si no tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, no somos de Cristo. No somos de Cristo. Y esto no lo dice el pastor Luis Carlos. Esto lo dice Dios en su santa palabra. En la carta a Romanos, capítulo 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios
mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si no somos de Cristo, no tenemos vida. Estamos muertos espiritualmente. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y 1 de Juan 5:12 nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, está muerto espiritualmente. Si no somos de Cristo porque no tengamos el Santo Espíritu de Dios, necesitamos buscar urgentemente quien nos comparta del Evangelio de Cristo. Porque cuando conocemos y creemos en el Evangelio, dice la palabra de Dios, pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. En el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 24 se nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra de Dios nos dice también que desde el mismo momento en que nosotros oímos el Evangelio y creemos en el Evangelio, recibimos el Santo Espíritu de Dios. Nos lo dice la carta de Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él, o sea, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con la promesa del Espíritu. En ese mismo instante recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo nos da un nuevo corazón, un corazón de carne sensible a la voz de Dios. Ese Espíritu Santo es el que nos impulsa a orar, el que nos lleva a buscar la palabra para leerla y estudiarla. Es el que nos lleva a congregarnos, nos pone en nuestro corazón el deseo de congregarnos, el deseo de compartir nuestra fe con nuestros hermanos y con otras personas. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida inclusive nos da la oportunidad de disfrutar una nueva identidad en Cristo, la identidad de hijos de Dios. Qué precioso es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero preguntémonos en esta mañana, ¿por qué muere una iglesia? Una iglesia muere cuando dejamos de enseñar la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios transforma al pecador. La palabra de Dios es utilizada por el Espíritu Santo para santificar al pecador. Una iglesia muere además cuando no se da espacio a la evangelización. Cuando en el púlpito no se predica sobre el problema fundamental del ser humano, que es el pecado. No se predica sobre el Evangelio, que es la solución definitiva a ese problema fundamental del hombre, que es el pecado. La iglesia también muere cuando la iglesia vive únicamente de sus éxitos del pasado. Muere la iglesia cuando no hay compromiso por la obra del Señor. Cuando no hay una vida de oración que demuestre la dependencia de Dios. Alguien escribió esto sobre cómo matar una iglesia. Si quieres matar una iglesia, no vengas. Y si vienes, ven tarde. Al venir, ven de mal humor. Y además, siéntate en las últimas bancas. No cantes. No aceptes nunca ningún cargo en la iglesia. Vale más criticar a los demás que servir. Hay que dejar que el pastor se gane su dinero y por ello deja que todo el trabajo lo haga el pastor. No des ofrendas. No animes al pastor. No traigas nunca a nadie a la iglesia. Nunca invites a nadie. No hagas nada por ganar un alma para Cristo. Esa es la forma más fácil de matar a una iglesia. Podríamos preguntarnos hoy, ¿en qué hemos contribuido a la debilidad de nuestra iglesia? ¿O qué estamos haciendo que amenace la vida espiritual de nuestra iglesia?
Ahora vemos unas peticiones que hace el Señor a la iglesia de Sardis, a los verdaderos creyentes que quedaron allí en Sardis. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sed vigilante. Aquí Cristo se dirige al remanente fiel de los verdaderos cristianos en Sardis, que estaban en grave peligro de extinción. Y les exhorta a ser vigilantes, es decir, a cuidar solícitamente lo poco que quedaba de Sardis para el Señor. Esta petición tenía un sentido especial para la iglesia de Sardis, porque como hemos comentado, 2 veces cayó capturada por falta de vigilancia de su gente. Y quizás la iglesia le pasaba como a sus antepasados en Sardis. Se sentían seguros confiando en la protección que le ofrecían sus muros. En la vida espiritual, el creyente tiene una defensa mucho más vigorosa, mucho más resistente, mucho más poderosa que la que pueda construir cualquier ciudad o cualquier país. Y es la presencia del Santo Espíritu de Dios. Pero no podemos descuidarnos, no podemos relajarnos, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual, sino debemos estar prevenidos constantemente, porque en cualquier momento surge la tentación y nos tumba, ¿verdad? La falta de alerta espiritual puede resultar muy costosa al pueblo de Dios. El apóstol Pedro exhortaba por eso en este sentido a los creyentes: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en Santiago capítulo 4 versículo 7 nos dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo, huirá de vosotros. Estos 2 textos bíblicos nos ponen de presente que el creyente tiene que estar activamente vigilando para no caer en los tentáculos del enemigo, del mundo y de la carne. Somos acechados permanentemente, pero Dios mismo nos da recursos en su palabra para poder resistir y vencer al enemigo, sometiéndonos primeramente a la voluntad de nuestro Dios. Si nos sujetamos a las instrucciones de nuestro Dios, adquirimos la capacidad espiritual para poder resistir al enemigo, y resistido, él huye de nosotros. Lo segundo que le pide Cristo a los creyentes que quedaban en Sardis es: afirma las otras cosas que están por morir. Afirma las otras cosas que están por morir. Parece entonces que no todo estaba muerto en Sardis. Había un remanente fiel de creyentes. Y por esto yo le he llamado a la iglesia agonizante, porque no estaba 100% muerta, ¿verdad? Había unos auténticos creyentes, pero corrían el peligro de debilitarse espiritualmente, porque estaban enmarcados en una situación crítica, en una decadencia espiritual. Y la responsabilidad de ellos es que no podían ser indiferentes o dejarse llevar por la corriente. Debían empezar por evaluar correctamente la situación, confrontar el pecado, los errores de sus hermanos, e influir con su ejemplo y con la palabra de Dios en la comunidad. La tarea hoy para nosotros en afirmar a los débiles espiritualmente es poner y animar a otros a poner la mirada en las cosas de arriba y no en las terrenales, tal como nos pide Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es una manera que nosotros podemos animar y acompañar a los hermanos que están debilitados en la fe,
poner la mirada en las cosas eternas, en las cosas de Dios, en lo que tiene trascendencia aún para la eternidad de nuestra vida cristiana. Dejar de fijar nuestra mirada en las cosas de este mundo perecedero, donde todo va a perecer y donde no tiene significado trascendental en nuestra vida para la eternidad. Allí, fijando nuestra mirada, fijando nuestros ojos en esas cosas eternas, podemos ir recuperándonos de aquellas debilidades espirituales que nos puedan asistir. Ahora el Señor nos dice ahí mismo la razón de estas primeras peticiones. Dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Estas peticiones a Sardis eran porque sus obras no se conformaban con el criterio de Dios. No habían perseverado en desarrollarse espiritualmente. Se habían enfriado y habían perdido el entusiasmo por avanzar en la madurez cristiana. Y esto, amada iglesia, debemos tomarlo muy en serio nosotros. Porque normalmente el creyente, nosotros los creyentes, tenemos la tendencia en centrarnos en nosotros mismos. Y esperamos que Dios nos ayude, que Dios nos socorra, que Dios nos proteja, que Dios nos provea, que Dios nos asista en todo y por todo. Y con frecuencia olvidamos que Él también está esperando de nosotros pruebas que demuestren nuestro amor, nuestra lealtad y servicio hacia Él. La iglesia de Sardis, entiendo, había comenzado proyectos para Dios, por eso tenían buena reputación, pero nunca los habían llevado a un buen fin. La pregunta, iglesia, hoy para nosotros es: ¿hemos terminado lo que hemos iniciado a hacer para Dios? ¿Lo hemos terminado bien? Dios ve en nosotros pruebas que demuestren nuestro amor, lealtad y servicio a Él. En el versículo 3 encontramos otra petición de Cristo a los creyentes de Sardis. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Estos creyentes debían volver a los principios del Evangelio que habían recibido y oído cuando comenzaron a caminar con el Señor. Debían acordarse, tener en cuenta o recordar lo que habían recibido y oído. Es decir, necesitaban volver nuevamente a las verdades básicas de la palabra de Dios, a las verdades fundamentales de la fe cristiana, a los principios básicos del Evangelio de Cristo, porque ellos tenían que nutrirse adecuadamente y fortalecerse espiritualmente si querían llevar a cabo lo que Dios les había pedido que hicieran. Esto nos lleva hoy a nosotros a la necesidad de entender que es importante crecer en nuestro conocimiento de Dios, que es importante profundizar nuestra comprensión de Dios mediante estudios que hagamos de la palabra de Dios. Pero por mucho que aprendamos, amada iglesia, nunca debemos abandonar las verdades fundamentales del Evangelio. Las verdades sobre Jesucristo y su obra redentora. No podemos olvidar que Cristo nos sustituyó en el juicio de la cruz, tomó nuestro lugar y con su vida pagó el juicio de todos nuestros pecados. No podemos olvidar que en Cristo estamos plenamente justificados, aceptados por Dios Padre, reconciliados con Dios a través del sacrificio redentor de Cristo. Que somos ahora hijos de Dios, que ya no somos esclavos del pecado, ni estamos llamados a condenación eterna. Estas verdades básicas, fundamentales del Evangelio, tenemos que recordarlo permanentemente para que nutra nuestro espíritu, crezca nuestra gratitud y amor hacia Cristo. Ponderemos y valoremos la obra sacrificial de Él por nuestra salvación y por nuestra libertad, para que en la medida que la recordemos, nos enamoremos de esa gran verdad
y podamos compartirlas con otras personas con alegría y con gozo, para que ellos vengan también a disfrutar de lo que tú y yo ya disfrutamos. Sin duda, el haber llegado a esta situación de desidia espiritual era algo de lo que se tenían que arrepentir urgentemente. Ahora en el versículo 3 también nos muestra el Señor Jesucristo unas consecuencias por no velar. Dice en el 3, acuérdate pues de lo que has recibido, y oído y guardado, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una vez más tenemos una llamada del Señor a velar. Y también encontramos una advertencia acerca de la venida del Señor. Vendré sobre ti. Seguramente no debemos entenderla como una alusión a su segunda venida, sino como una venida anticipada de juicio contra la iglesia. Esta venida podía producirse de diferentes maneras. Sabemos, por ejemplo, que en la iglesia de Corintio, algunos que estaban viviendo desordenadamente y participando indignamente en la cena del Señor, fueron sometidos a juicio con enfermedades y aún con la muerte. Y ahora en versículo 4 vemos que Cristo reconoce a un remanente fiel en Sardis. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. Aunque la iglesia de Sardis tenía reputación de estar viva, en realidad solo un pequeño grupo de creyentes, de sus miembros, lo estaban. Ellos formaban como el remanente fiel y eran los que no habían manchado sus vestiduras, entendiendo con esta expresión que ellos no se habían contaminado con el paganismo de su cultura, no se habían contaminado con el estilo de vida del mundo, ni se habían extraviado siguiendo doctrinas o prácticas que desagradaran al Señor. Pensemos ahora, iglesia, ¿hemos manchado nuestras vestiduras con el mundo? ¿Nos hemos involucrado a prácticas de vida según los estándares del mundo? Miremos lo que nos dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¡Qué palabra tan grave y severa! Nos constituimos en enemigos de Dios si amamos el estándar de vida del mundo. Dios nos ha dado el Santo Espíritu para que more en nosotros. Y ese Santo Espíritu día a día nos va enamorando de las cosas del Señor, de las cosas del reino de Dios. Tenemos que recordar que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Da tristeza ver a personas que se llaman creyentes en la iglesia cristiana evangélica y viviendo y comportándose al estándar del mundo. Hacen todo lo que el mundo está haciendo. No se evidencia ninguna diferencia de vida, de comportamiento conductual social entre lo que dicen ser cristianos y no lo son. Nosotros estamos llamados a marcar la diferencia porque tenemos lo que ellos no tienen: la presencia del Santo Espíritu de Dios en nuestra vida, que nos redarguye, que nos da el campanazo de alerta en decirnos: no debes hacer esto, porque esto no pertenece a la ciudadanía, a los ciudadanos del cielo. Tú y yo estamos llamados a no manchar nuestra vestidura, a conservarnos en esta tierra como ciudadanos del cielo. Tú y yo tenemos que mostrar nuestra ciudadanía celestial con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de tomar decisiones, con nuestra manera de reaccionar ante las diferentes situaciones que nos circundan en esta vida. Ahora hay unas recompensas. Dice en el 4:
y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Este remanente fiel andará con el Señor, tendrá comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo. Y este era el problema de esta iglesia, que había dejado de andar con el Señor, habían descuidado su relación personal íntima con el Señor. Y eso es lo que da sustento a nuestro andar cristiano. Este es el secreto de una vida cristiana victoriosa, la comunión con Cristo resucitado y su bendita palabra. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Estas vestiduras blancas se refieren indiscutiblemente a la pureza y santidad que se obtiene a través de la justificación de nuestros pecados. No hay otra manera para tener una vestidura blanca delante de la santidad de nuestro Dios, sino el efecto de la justificación cuando Dios nos declaró a nosotros inocentes, porque aceptó el sacrificio de Cristo como pago total de toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados. Estas vestiduras no podemos ganárnoslas nosotros. Es una vestidura que nos la da Dios y nos la da a través de la justificación por la fe en el sacrificio redentor de Cristo Jesús. Y dice también que no borraré su nombre del libro de la vida. El nombre de los verdaderos creyentes está registrado en el libro de la vida. Miren lo que nos dice Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Allí en el libro de la vida están registrados los nombres de todos los creyentes. En este versículo se garantiza que el nombre de los verdaderos creyentes no serán borrados del libro de la vida. Y es cierto que algunos se fundamentan en este versículo para enseñar que la salvación se pierde, cuando lo que realmente se afirma es todo lo contrario. Este no borraré equivale al no vendrá a condenación, como lo dice Romanos 8:1. Ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús. A eso se refiere el no borrar el libro de la vida, que no vendrán a condenación. La Biblia nos sustenta que la salvación no se pierde, es por gracia y no por obras. Si la salvación se perdiera por lo que el hombre haga o deje de hacer, no sería la salvación por gracia como nos predica Efesios 2, 8, 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces la salvación no depende de lo que haga o no haga el hombre, depende de la gracia bendita de Dios, de la decisión que tomó Dios de darnos salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y dice el versículo 5, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es una nueva promesa del Señor Jesucristo que garantiza la plena aceptación de este resto fiel de creyente en Sardis delante del Padre y sus ángeles. Cristo se presenta aquí como un abogado que intercede por los creyentes. Este versículo nos recuerda otras palabras de Cristo acerca de aquellos
que le confiesan en este mundo sin avergonzarse. Miremos Mateo capítulo 10, versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La pregunta hoy para nosotros, amada iglesia, es: ¿confesamos con nuestra manera de vivir a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal? ¿Compartimos de Cristo a otras personas? ¿Hablamos de nuestro Señor y Salvador a otras personas? Hoy es un tiempo para reflexionar, porque Cristo dice que el que confiese a Él, Él nos confesará delante de su Padre que está en los cielos. Y por último, en Apocalipsis 3, 6, vemos una frase que ha sido reiterativa en las diferentes cartas a las iglesias. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una frase recurrente en todos los mensajes a las iglesias de Asia. Y es enfatizar la responsabilidad que tenemos de oír lo que Dios ha hablado a través de su Espíritu hoy a cada uno de nosotros. Tenemos que prestar atención, amada iglesia, a esta solemne advertencia de tener una profesión religiosa sin jamás haber nacido de nuevo, sin tener el Espíritu Santo de Dios. Hoy es un día para reflexionar sobre lo que Dios le ha dicho a la iglesia de Sardis y hoy a nosotros. Que no puede existir vida espiritual sin la presencia del Santo Espíritu de Dios en nosotros. Tenemos que tener la certeza de que el Espíritu de Dios está obrando en cada uno de nosotros. Y como lo vimos hoy, si no está obrando es porque puede haber una presencia de pecados no confesados, que esté entristecido, contristado y no obre, o que Él no esté en nosotros. Y ustedes saben, ya porque así nos lo ha dicho la palabra de Dios, que si el Santo Espíritu de Dios no está en nosotros, no somos de Cristo. No somos de la iglesia del Señor y nuestras obras serán obras muertas. Vamos a orar, amada iglesia, dándole gracias a Dios por haber hablado a nuestras vidas hoy como iglesia, y que esta palabra que Él ha derramado en nuestros corazones fructifique con fruto perdurable para su gloria y para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Amado Señor y Dios, te damos gracias por tu bendita palabra que es viva y eficaz, Señor Dios. Padre, gracias porque nos has mostrado, Señor Dios, la necesidad que nos asiste de tener la certeza, Señor Dios, de que tu Santo Espíritu mora en nosotros por la fe que declaramos en Jesucristo y en su obra redentora. Señor, gracias porque a través de tu Santo Espíritu, Señor Dios, tú nos confirmas, refrendas, avalas, Señor Dios, nuestro nuevo nacimiento. Y te pedimos, Padre Santo, que nos guíes como iglesia a entender y comprender nuestras motivaciones e intenciones de lo que hacemos en la iglesia. ¿Para qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos, Señor Dios? Ayúdanos, Señor Dios, a preocuparnos y a velar por nuestra vida espiritual, a focalizarnos más en las cosas del cielo que en las cosas de la tierra, Señor Dios. Ayúdanos, Señor Dios, a dimensionar nuestra posición espiritual en este mundo, recordando, Padre, que no somos de este mundo, pero estamos en este mundo para mostrar la luz de Cristo en Jesús en nuestras vidas. Cuídanos, Señor Dios, de no manchar nuestras vestiduras con los estándares de este mundo, Señor Dios. Ayúdanos a marcar la diferencia, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir para fortalecer
tu iglesia, Señor Dios. Quita de nosotros todo aquello que pueda debilitar la vida espiritual de nuestra iglesia. Gracias te damos, Señor Dios, por nuestra iglesia Comunidad Viva. Gracias, Señor Dios, por lo que has hecho en la vida de cada persona que has traído tú a formar parte de tu familia, Señor Dios. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y en nosotros. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Amada iglesia, Dios les siga bendiciendo.